Buenas noches, somos el grupo uno y a continuación vamos a presentar nuestro proyecto final, el cual consiste en la propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión para la empresa minera Río Bravo. Como introducción, nuestro proyecto se desarrolla a partir de la expansión de la empresa hacia la explotación de un yacimiento de plata ubicado en Chivaya, Arequipa. Este proyecto va a tener una duración aproximadamente de 2 años y comprende actividades de exploración, explotación y obras civiles que deben ejecutarse de manera simultánea. Debido a ello, surge la necesidad de implementar un sistema que permita planificar, controlar y supervisar cada proceso, garantizando una ejecución eficiente sin comprometer la integridad del personal ni el ecosistema. Para lograrlo, proponemos la implementación de un sistema integrado de gestión conformado por tres normas internacionales, las cuales son la ISO 9001, el cual está enfocada en la calidad operativa, que busca asegurar que todos los procesos se desarrollen bajo los estándares de calidad, así como también la ISO 14001, que está orientada al control ambiental, con el fin de minimizar los impactos que pueden generarse durante el proyecto. Y también tenemos la ISO 45001 junto con la norma G050, enfocadas en la prevención de seguridad y salud en el trabajo, promoviendo condiciones seguras para todo el personal involucrado. En conjunto, estas normas permiten que el proyecto se gestione de manera integrada y organizada. Ahora bien, en nuestro siguiente apartado nos vamos a centrar en la aplicación de la norma ISO 9001 de 2015. Como bien se observa, tenemos una implementación que se desarrolla en tres pasos. Como primer paso, se plantean los objetivos de calidad, los cuales buscan optimizar los procesos críticos del proyecto, desde la excavación profunda hasta la habilitación de infraestructura, como campamentos y vías. Asimismo, se busca cumplir con las especificaciones técnicas, buscar cumplir con las especificaciones y respetar el cronograma de ejecución y optimizar la cadena de suministro mediante una adecuada selección de proveedores. Entonces, también tenemos un segundo paso que es la ejecución de obra, el cual se va a desarrollar mediante una realización de un control riguroso de los materiales y de los procesos constructivos. Se van a estandarizar las actividades con maquinaria pesada y se va a verificar continuamente la calidad de los trabajos ejecutados. Además, se tiene que identificar de manera preventiva posibles riesgos con el objetivo de asegurar la durabilidad de la infraestructura y evitar retrasos durante la ejecución. Ahora, finalmente, como paso 3, tenemos los beneficios esperados, que entre ellos se va a reducir las paralizaciones, los retrabajos, los costos por fallas, el cumplimiento de los estándares del MINE, una mayor eficiencia operativa mediante la mejora continua y el fortalecimiento de la reputación de la empresa, gracias a la implementación de un sistema de gestión de la calidad. Entonces, como esta primera parte, damos inicio al desarrollo del sistema integrado de gestión y a continuación va a seguir mi compañera que va a explicar la aplicación de demás normas que conformarán nuestra propuesta. Gracias. Ahora voy a explicar la aplicación de la norma ISO 14001-2015, enfocándonos en la identificación de los aspectos e impactos ambientales del proyecto Río Bravo. Primero, es importante diferenciar estos dos conceptos. Un aspecto ambiental es la actividad que realiza la empresa y que puede interactuar con el medio ambiente, mientras que un impacto ambiental es la consecuencia de esta actividad generada. En el primer caso tenemos el movimiento de tierras y las voladuras. Estas actividades generan polvo, mineral y materia particulada, cuyo impacto principal es el deterioro de la calidad del aire, lo que incluso puede afectar a las comunidades cercanas. En el segundo caso está la operación de maquinaria pesada, donde se utilizan y almacenan combustibles e hidrocarburos. Si ocurre un derrame accidental, el impacto sería la contaminación del suelo e incluso de las fuentes de agua. Por eso la ISO 14001 busca que estos aspectos sean identificados desde el inicio para implementar medidas preventivas antes de que ocurran daños al medio ambiente.
En cuanto a las medidas de control y beneficios, una vez identificados los aspectos e impactos ambientales, el siguiente paso es aplicar medidas de control para reducir estos riesgos. Entre las principales medidas está la implementación de sistemas de humectación y ventilación en las áreas de excavación con el objetivo de disminuir la generación de polvo. También se utilizan bandejas de contención para el almacenamiento de combustible y productos químicos, evitando así que un posible derrame llegue al suelo. Además, los cilindros de oxígeno y acetileno deben almacenarse por separado para prevenir accidentes y reducir riesgos ambientales. Gracias a estas medidas se obtendrían importantes beneficios para el proyecto, como la reducción de la contaminación atmosférica por polvo, la prevención de la contaminación del suelo por derrames y el cumplimiento de la normativa ambiental y de los compromisos sociales, lo que fortalece la sostenibilidad y la imagen de la empresa. Para terminar, en resumen, la ISO 14001 no solo busca cumplir con la normativa ambiental, sino prevenir los impactos antes que ocurran, promoviendo una ejecución más responsable y sostenible del proyecto. Siguiendo, tenemos la norma ISO 45001 del 2018, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que nos exige la organización establezca un proceso sistemático para la identificación continua de peligros y la evaluación de los riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo previo a cualquier actividad operativa. En el contexto de nuestro proyecto, al ser un proyecto minero, cuenta con yacimientos de plata en la zona de Chivay. Esta exigencia adquiere particular relevancia dado las condiciones geográficas y climáticas propias de la región, caracterizada por sus altitudes elevadas, sus factores que incrementan la probabilidad de incidentes relacionados con el mal de altura, sus variaciones térmicas y sus terrenos de difícil acceso. Bueno, como supervisor del proyecto de construcción, la responsabilidad del usuario implica liderar la elaboración de la matriz IPRC, que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, que es un instrumento que nos permite clasificar los peligros según su origen, sean físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Esto nos ayuda a valorar el nivel de riesgo resultante de la combinación entre la probabilidad de ocurrencia y la severidad de sus consecuencias. También tenemos la gestión de estos riesgos, que debe, además de contemplar la participación activa de los trabajadores en la identificación de peligros, tal como establece la norma ISO 45001, bajo el enfoque de consulta y participación, reconociendo que el personal operativo posee conocimiento directo de las condiciones reales del terreno que complementa el análisis realizado por el equipo de seguridad. Siguiendo, tenemos las medidas de prevención y control operacional, que estos, una vez identificados y evaluados los riesgos, la norma ISO 45001 orienta para la implementación de medidas de control, siguiendo la jerarquía de controles, que son la eliminación del peligro, la sustitución, los controles de ingeniería, controles administrativos y como última instancia el uso de equipos de protección o los EPP. Esta jerarquización nos resulta especialmente pertinente para el proyecto minero Chivay, donde el total de ciertos peligros, como la altitud o las condiciones climáticas, no es viable, porque el énfasis recae en los controles de ingeniería y administración. Entre las medidas de ingeniería a implementar se encuentran el diseño de sistemas de ventilación adecuados para la zona de excavación subterránea, la instalación de barandas y líneas de vida de los sectores
de trabajo en altura, la señalización reflectiva en las vías de circulación de maquinaria. En el plano administrativo, también corresponde al supervisor establecer protocolos de aclimatación progresiva para el personal que se incorpora a la altitud de Chivay. También programas de rotación de turnos que limiten la exposición prolongada a condiciones adversas y capacitaciones periódicas en el manejo de explosivos, primeros auxilios y respuestas ante emergencias. El uso de EPP, que son los cascos, arneses, protección respiratoria, ropa, entre otros, debe entenderse como el control final y no como sustituto de las medidas anteriores. Esto ayuda a reforzar el principio de prevención sobre el de mera protección reactiva. Asimismo, la norma ISO 45001 demanda el monitoreo continuo de la eficacia de estas medidas mediante auditorías internas e indicadores de desempeño en seguridad, lo que permite ajustar los controles conforme evoluciona el proyecto. Ahora vamos a explicar los beneficios que aporta la implementación de esta norma ISO 45001 dentro del proyecto Río Bravo. Cuando una empresa implementa la norma ISO, el objetivo principal es proteger la vida y la salud de todos los trabajadores. No solamente se busca evitar accidentes, sino también prevenir enfermedades ocupacionales y garantizar que las actividades se desarrollen en un ambiente seguro. El primer beneficio que observamos es la protección integral. Esto significa que la empresa identifica los peligros antes de iniciar cualquier actividad y, bueno, busca aplicar medidas de prevención para reducir los riesgos, ¿no? De esta manera se protege tanto la integridad física como el bienestar del personal. El segundo beneficio es el cumplimiento normativo. El proyecto Río Bravo desarrolla sus actividades respetando la norma ISO 45001, ¿no? Y bueno, la norma G050 para obras de construcción y el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Cumplir estas normas permite trabajar de forma legal y bajo estándares internacionales. Y bueno, también se fortalece una cultura preventiva, ¿no? Que esto significa que la seguridad deja de ser responsabilidad únicamente del supervisor y pasa a ser un compromiso de todos los trabajadores. Cada persona participa identificando peligros, reportando condiciones inseguras y proponiendo mejoras antes de que ocurra un accidente. Bueno, como resultado de todas estas acciones, se logra una reducción de los índices de accidentabilidad, disminuyendo tanto la frecuencia como la gravedad de los accidentes. Esto, de cierta forma, no mejora la continuidad de la obra, reduce costos por paralizaciones y aumenta la productividad del proyecto. Pero bueno, todos estos beneficios no se consiguen de manera automática, ¿no? Para lograrlos es necesario utilizar herramientas de gestión que permitan controlar los riesgos desde la planificación hasta la ejecución de las actividades. Bueno, ahora, en cuanto a las herramientas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bueno, en esta diapositiva podemos observar estas tres herramientas fundamentales que se utilizan durante el proyecto Río Bravo. En la primera vemos la matriz HIPER, que significa, ¿no?, la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Su función es analizar cada actividad del proyecto para identificar qué peligros existen, evaluar el nivel de riesgo y establecer medidas de control antes de iniciar los trabajos. La segunda herramienta es el análisis de trabajo seguro, conocido como el ATS, ¿no? La diferencia que es que el hiper evalúa todas las actividades del proyecto de manera general, mientras que la ATS analiza una tarea específica paso a paso antes de ejecutarla. Es decir, verifica cómo se realiza el trabajo, qué riesgos existen en cada etapa y con qué controles se deben aplicar, ¿no? Finalmente tenemos a la matriz de control operacional, donde se establecen procedimientos obligatorios para actividades críticas como excavaciones profundas, trabajos en altura, trabajos en caliente y operaciones de maquinaria pesada.
Bueno, gracias a estas herramientas es posible anticiparse a los riesgos en lugar de reaccionar cuando ya ocurre un accidente. Bueno, ahora vamos a ver un caso práctico, un ejemplo. Eh, en el primer ejemplo corresponde a las excavaciones profundas, ¿no? Aquí el peligro identificado es el posible derrumbe del terreno, ¿no? Lo que puede provocar el atrapamiento de un trabajador o de los trabajadores. Debido a la gravedad de estas consecuencias, esta actividad se clasifica ya como un riesgo alto, ¿no? El segundo ejemplo corresponde a los trabajadores de soldadura y corte. Bueno, en este caso el peligro ya viene a ser la radiación y las chispas que se generan durante la actividad, ¿no? Estas pueden ocasionar quemaduras o lesiones en los ojos, ¿no? Por lo que el riesgo se considera medio y bueno, cuando existen controles adecuados. Finalmente tenemos la operación de la maquinaria pesada, que bueno, aquí el principal peligro es la interacción entre el equipo y el trabajador, ¿no? O bueno, los trabajadores, eh, donde se puede producir un atropello o colisiones. Por esta razón también se clasifica como un riesgo de grado alto, ¿no? Bueno, como se puede observar, la matriz hiper permite priorizar los riesgos más importantes para que la empresa concentre sus esfuerzos y en controlarlos, ¿no? Antes de iniciar los trabajos. Pero bueno, identificar el riesgo no es suficiente, ¿no? También el siguiente paso consiste en implementar medidas de control que reduzcan la probabilidad de que ocurra un accidente. Bueno, en esta diapositiva ya presentamos algunos ejemplos de controles aplicados, ¿no? Según el tipo de actividad. Para las excavaciones, la principal medida consiste en instalar sistemas de antiguado, ¿no? De entibado, que eviten el colapso de las paredes de la excavación. Además, bueno, diariamente también se realizan inspecciones geomecánicas y existe una supervisión permanente durante toda la actividad. En los trabajos de soldadura, antes de comenzar, es obligatorio emitir un permiso de trabajo en caliente. También se utilizan pantallas de protección para así evitar, ¿no?, la propagación de las chispas y se mantiene un extintor cercano para responder rápidamente ante cualquier emergencia que pueda ocurrir. En cuanto a la maquinaria pesada, bueno, acá se delimitan las zonas de circulación, la correcta señalización dentro de las áreas de trabajo y únicamente, ¿no? Que las personas que puedan operar estas maquinarias sean previamente capacitadas y certificadas. Todas estas medidas buscan eliminar el peligro cuando es posible, o bueno, en caso contrario, también buscan reducir el nivel de riesgo hasta que sea aceptable. Bueno, además, también, ¿no? El hiper, además del hiper, existe otra herramienta muy importante para controlar los riesgos antes de ejecutar una actividad específica, ¿no? Sería el análisis de trabajo seguro, ¿no? Que es el ATS. Bueno, el ATS es un procedimiento que se realiza antes de iniciar los trabajos, ¿no? Y consiste en analizar paso a paso cómo se desarrollará la actividad. En este ejemplo se presenta una excavación, ¿no? El primer paso consiste en inspeccionar el área para verificar que el terreno sea estable y que no existan condiciones inseguras. Bueno, después se revisan las herramientas y equipos que se van a utilizar durante el trabajo, ¿no? Para comprobar que se encuentren en buen estado. Mm. Luego se ejecuta la excavación controlando, ¿no?, permanentemente los riesgos, principalmente el posible derrumbe del terreno o el atrapamiento de los trabajadores, ¿no?, dentro del terreno. Y finalmente se realiza el retiro del material excavado, ¿no?, manteniendo siempre las medidas de seguridad establecidas. La ventaja del ATS es que permite anticiparse a los riesgos específicos de una actividad antes de comenzar el trabajo, para así, ¿no?, reducir significativamente la posibilidad de accidentes. Pero bueno, también además de estos procedimientos, existe un elemento que siempre debe de estar presente en cualquier actividad, ¿no? Que es el uso adecuado de los controles preventivos y de los equipos de protección personal. Y bueno, en esta última diapositiva se observan, ¿no?, algunos de los controles preventivos establecidos por la norma G050. Antes de iniciar cualquier excavación, se verifica la estabilidad del terreno, ¿no?, para asegurar las condiciones que sean seguras. También se inspeccionan las herramientas mediante un sistema de control y se mantiene distancia segura respecto a la maquinaria pesada dentro de la operación.
Sin embargo, ¿no? También, aún aplicando todos estos controles, siempre puede existir un riesgo residual. Por ello, el uso de los equipos de protección personal es obligatorio. El casco, ¿no? Que protege la cabeza frente a impactos por caída de objetos. Los lentes de seguridad nos ayudan a proteger la visión, ¿no? Los ojos contra las partículas proyectadas. Tenemos los guantes, que nos reducen el riesgo de cortes, quemaduras, lesiones durante la manipulación de herramientas, de trabajo pesado. Chaleco reflectivo mejora la visibilidad del trabajador, ¿no? Especialmente cuando existen vehículos o maquinarias pesadas muy próximos, ¿no? Bueno, y finalmente las botas con puntera de acero, ¿no? Con punta de acero, que protegen los pies frente a los golpes o aplastamientos. Bueno, es importante entender que los equipos de protección personal no reemplazan las medidas de control. Constituyen la última barrera de protección cuando el riesgo no puede eliminarse completamente. Finalmente, vamos a mostrar cuáles son las conclusiones y recomendaciones de este sistema integrado para el mencionado proyecto minero. En este caso, la integración de las normas ISO 9001, 14001 y 45001 fortalece la gestión del proyecto Río Bravo al establecer procesos orientados a la calidad, la protección ambiental y la seguridad y salud en el trabajo, ya que su aplicación permite optimizar el diseño de la organización, reducir riesgos y garantizar el cumplimiento de requisitos técnicos y contractuales durante la ejecución de la obra. Asimismo, el control sistemático de procesos constructivos, junto con la verificación de la calidad de los materiales y ejecución de inspecciones permanentes, permite disminuir la aparición de no conformidades y por ende retrabajos. Esto contribuye a mejorar la eficiencia de la obra, también a optimizar el uso de los recursos y sobre todo entregar una infraestructura que cumpla con los estándares de calidad exigidos. La adecuada identificación de los aspectos e impactos ambientales nos permite implementar medidas de prevención y control que van a poder reducir los efectos negativos de las actividades constructivas sobre el entorno. Asimismo, favorece el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y promueve un uso más eficiente de los recursos naturales. Por otro lado, la gestión preventiva basada en la identificación de peligros y la aplicación de controles conforme a las normas 45001-2018 contribuye significativamente a reducir la probabilidad de accidentes y enfermedades ocupacionales. Además, fortalece las condiciones del trabajo seguro y mejora la capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo durante actividades críticas durante el proyecto. Y finalmente, la aplicación de herramientas preventivas, por ejemplo, como la matriz IPER y el análisis de trabajo seguro o ATS, fortalece la cultura de seguridad durante el proyecto, ya que fomenta la participación activa de los supervisores y trabajadores en la identificación de los riesgos y planificación de actividades. Esto nos va a favorecer al momento de tomar decisiones preventivas y contribuye también a mantener condiciones de trabajo más seguras durante la ejecución de la obra. Y finalmente vamos a pasar a lo que son las recomendaciones. Y bueno, nosotros recomendamos mantener la integración de los tres sistemas de gestión mediante auditorías internas, revisión periódica de indicadores y evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos, con el fin de asegurar la mejora continua y fortalecer el desempeño global de nuestro proyecto. Se recomienda también fortalecer las actividades de control de calidad mediante una adecuada gestión documental, inspecciones programadas y ensayos de laboratorio. ¿Esto qué va a realizar? Que garanticemos la trazabilidad de los materiales y detectemos oportunamente posibles desviaciones durante la ejecución de obra. También se recomienda reforzar los programas de capacitación y sensibilización ambiental dirigidos a trabajadores y contratistas. De esta manera promovemos el manejo adecuado de residuos, el uso eficiente del agua y la energía. Por otro lado, también es recomendable actualizar de manera periódica la matriz IPER y los ATS, incorporando los riesgos derivados de los cambios en las actividades constructivas y verificando continuamente la eficacia de las medidas de control implementadas. Y finalmente, promover la participación continua de todo el personal en la elaboración y actualización de las herramientas de gestión preventiva, complementándolas con capacitaciones, simulacros e inspecciones de seguridad que permitan consolidar una cultura organizacional orientada a la prevención de riesgos.